El presente testimonio que voy a presentar es lo que ha pasado en mi vida como persona. Lo que yo era antes de recibir la vida eterna, es lo que quiero afirmar. Cuando llegué por vez primera a la Ciudad de México, fue por el año de 1949. Salir de una provincia y llegar a una ciudad tan grande, lleno de edificios y mucha gente transitando por las calles, me sentí solo y sin ningún amigo. Estaba solo. Transcurrió el tiempo sin llevar un rumbo fijo, ni tener ninguna seguridad de mi vida. Sentía miedo a lo desconocido, miedo a la misma muerte. Un día, un compañero de trabajo me habló de algo muy hermoso que no conocía. Me habló del regalo de la vida eterna. Al saberlo, lo recibí. Muchas cosas cambiaron en mi vida que me dieron seguridad y que quitó el miedo que sentía. Y el pasaje que voy a leerles es lo que a mí me sirvió para saber del regalo de la vida eterna. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al leer este pasaje, encontré la verdad que me hacía falta. Todo aquel que en Él cree, dice esta porción hermosa de la palabra de Dios. Y yo me preguntaba, ¿qué pasa con Él o qué pasará con Él? Dice, todo aquel que en Él cree, no se pierda. Eso es lo que dice. Pero esto no es todo, porque añade más tenga vida eterna. 3 asuntos o necesidades tuve que experimentar en mi vida personal. Primero, la palabra que Dios me estaba presentando dice que al creer en el Hijo de Dios, al creer en el Hijo de Dios no es algo tan fácil, no es algo tan sencillo. No se puede creer en alguien al cual no conoces, pero al hacerlo, al recibirlo, al aceptarlo, al tenerlo en el corazón, ahí es donde se experimenta el cambio. Por eso dice creer en el Hijo de Dios. No se pierda es la otra frase. Esta frase me vino a completar lo que me hacía falta. Ya no se anda perdido, que es la peor condición de vida. No conocer la verdad es estar perdido, es caminar solo sin ninguna esperanza. Yo decía que cuando transcurrió el tiempo sin llevar un rumbo fijo ni tener ninguna seguridad en mi vida, sentía miedo, pero ahora con la seguridad de la cual la palabra de Dios me estaba dando, cambió todo. Entonces, dice aquí, mas tenga vida eterna. ¿Y qué puedo decir en este momento? ¿Y qué dirán todos aquellos que han experimentado esto? La expresión que nace de la mente y el corazón es aquello que decimos, qué hermoso regalo, qué regalo inmerecido, qué regalo que nadie tiene, pero que solamente Dios puede darlo. Por eso dice que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Qué felicidad tan grande de poder poseer una vida que nunca tendrá fin. Solo es posible al creer en Cristo. Y creer en Cristo, decíamos hace un momento, es recibirlo, es aceptarlo,
es amarlo, es tenerlo en el corazón. Bien, y puedo seguir diciéndoles que han pasado el tiempo en mi vida y tienen un rumbo fijo ahora. Ya tengo la seguridad de la vida eterna, el temor a la muerte ha desaparecido. Pero quiero compartir más la palabra de Dios con ustedes. Es lo que sigue. Temer a la muerte fue borrado en mi vida cuando leí lo que voy a mencionar. Allá en este mismo Evangelio, capítulo 11, verso 26, que dice: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Fíjense bien, no necesito morir, no necesito perder mi vida física. Aquí solo dice algo que es básico, que no pone condiciones, pero sí hay algo que yo tengo que hacer. Y eso es, dice, y todo aquel que vive, usted, yo y todo el mundo vivimos. Pero la pregunta será, ¿y cree usted en Cristo Jesús? Si usted cree en Cristo Jesús como yo creo, entonces dice, no morirá eternamente. O sea que cuando no creemos en Cristo Jesús, ya sabemos cuál es nuestra condición final. Pero cuando yo leí esto, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, hay cambios, hay transformaciones, hay seguridad. Por eso, puedo continuar leyendo la palabra de Dios para ustedes. Decía yo que ha pasado el tiempo y mi vida tiene un rumbo fijo, porque sigues diciendo la palabra de Dios, cosas muy maravillosas que todo el mundo tiene que conocer, tiene que entender. Dice la palabra en la primera epístola o carta apostólica de Juan, su capítulo 5, versos 9 al verso 12. Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es lo que ha testificado Dios acerca de Jesucristo? Dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, o sea, la experiencia, los cambios se han experimentado ya en él. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y los dos versículos que siguen nos da la certeza, la seguridad de lo que está diciendo acerca del testimonio. Dice el verso 11: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Ahora, verso 12: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué pasa? Dice, no tiene la vida. Por eso yo les mencionaba lo que leí en el Evangelio de Juan 11:26. Y todo aquel que vive, los que vivimos ahora, los que estamos hablando, los que estamos pensando, los que estamos admirando lo que está alrededor, pues podemos decir, estamos viviendo. Por eso dice la palabra de Dios así. Que el que vive, y todo aquel que vive y ahora, y cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, no morirá eternamente. Bueno, quiero seguir explicándoles más acerca de la palabra de Dios, pero que sea mejor la palabra de Dios que afirme y que pueda
dar más seguridad a ustedes como me lo dio a mí. Mientras yo no tenía este conocimiento de la cual el Señor Jesucristo enseñó, ya mencioné antes que tenía temor a la muerte, pero a la palabra del Señor Jesucristo nos enseña el verdadero camino, y yo lo acepté y lo creo, porque la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y yo quiero compartir con ustedes una experiencia más que tuve y que muchos están teniendo en estos tiempos. Un día, viajando en autobús de México a la ciudad de Tehuacán, esta madrugada sería como las 4:30 de la madrugada, el autobús en que viajábamos varios pasajeros chocó contra unos tractores, el cual era guiado por un conductor ebrio. No sentí miedo, no tenía miedo a la muerte. Mis compañeros de viaje comenzaron a gritar. Mujeres y niños lloraban. Los hombres empezaron a romper los vidrios de las ventanillas. Esa madrugada 3 personas murieron. Yo salí ileso, pero si hubiera muerto, estoy seguro que estaría hoy en el cielo. Hoy también, si muriera, iría al cielo con mi Dios, el lugar donde Él tiene reservado. Y eso es todo lo que puedo decir en este momento, pero solamente quiero invitarlos a que reflexionen, a que mediten, a que consideren lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Es todo lo que puedo decirles con todo el afecto, el cariño hacia ustedes. Atentamente, su servidor Fortino Cortés Carrera.